Bueno, entonces en este segundo video lo que vamos a ver es cómo trabajar con slides, con splash, con pantallazos que tienen unas características particulares como lo había comentado en el video anterior, en donde yo puedo colocar pop-ups, espacios que aparezcan encima, como cuando yo le digo a la plataforma que voy a agregar, entonces miren que esto aparece encima, aparece de abajo hacia arriba y obviamente la parte posterior se bloquea y no puedo interactuar con ella, ¿sí? Entonces, claro, acá también nosotros vamos a poder trabajar con ese tipo de elementos y vamos a poder construirlos. Entonces, por ejemplo, acá yo ya había hecho un ejercicio en donde efectivamente al momento de trabajar con él, yo hago clic y miren, apareció un pop-up que yo ya había construido previamente y que es esta imagen que está apareciendo acá, en donde yo voy a trabajar con esas características que les decía. ¿Ok? Entonces, para empezar a trabajar con esos elementos y también para hacer un scroll, ¿sí? Ese ya estaba creado, vamos a tener que crear archivos que tengan esas características, ¿sí? Entonces lo que estamos viendo acá, ¿qué es? Sobre el espacio, entonces si yo tengo un espacio que trabaja las medidas que estamos trabajando, que son 1080 por 1920, 1080 por 1920. Entonces voy a tener este espacio, voy a tener este espacio de acá, ¿sí? ¿Cuál es mi intención? Mi intención es obviamente que esto que va a ser un pop-up aparezca así como lo estamos mostrando, ¿cierto? O sea, que aparezca de alguna manera, si esta parte de abajo ¿qué? Es mi pantalla, ¿sí? El espacio que yo estoy, lo que yo quiero es que el pop-up aparezca de arriba hacia abajo, ¿cierto? Pues porque me va a mostrar una información, me va a mostrar algo como tal, ¿sí? Entonces, ¿yo qué hago? Pues obviamente voy diseño sobre el tamaño que necesito y reduzco el espacio de trabajo o exporto la imagen de ese tamaño que yo voy a necesitar, ¿cierto? Y por el contrario, bueno, yo eliminé este, ¿no? Y por el contrario, si yo necesito algo más largo, o sea, para que me dé la sensación del scroll, en este caso, este es el tamaño base, yo lo voy a duplicar, entonces pues lo voy a necesitar más largo, más extenso, ¿cierto? Entonces tengo que generar documentos que me cubran esos espacios o que me den esos espacios como tal, ¿listo? Entonces, este espacio va a tener el 1280 de ancho y no necesariamente el 1920, pues porque necesito simplemente que salga como pop-up en la parte superior. Mientras que este segundo, pues como necesito que sea un scroll, va a ser mucho más largo y más extenso, ¿cierto? Eh, Recuerden entonces que la intención es precisamente que yo exporto los tamaños, ¿sí? Como yo los necesite, entonces yo, después de tener todo agrupado, entonces lo que puedo hacer básicamente es decirle a esto que se exporte y a este elemento también que se exporte y ahí tengo mis dos tamaños necesarios. ¿Ok? Hay que tener en cuenta una cuestión y es que en este caso, como yo no necesito yo no necesito nada más que el espacio que me ocupa cada una de las imágenes, pues yo los exporto como JPG sin ningún inconveniente. ¿Ok? Voy a tener entonces los recursos ya exportados. Sé que son estos dos. Y vamos a ir a la aplicación a importarlos. Entonces le digo que adjunte las imágenes y lo que yo voy a adjuntar es el recurso 8 y 9. ¿Ok? Aquí el 8 entonces va a ser como pop-up, que va a ser similar a este pop-up que les estaba mostrando y este va a ser mi scroll como tal. ¿Ok? Entonces, ok. Entonces lo que ya hemos hecho del dispositivo del proyecto, ¿cierto? Lo vamos de pronto a ver desde el inicio. Entonces lo que yo les decía, este es mi espacio de registro, me voy a este espacio. Cuando le hago clic me muestra los espacios que ya están vinculados, ya están direccionados. Entonces si yo le hago clic acá me va a aparecer el pop-up que ya había
con anterioridad trabajado. Les voy a explicar cómo lo trabajé, ¿sí? Que es este pop-up, ¿cierto? Es este pop-up que ya tiene unos elementos particulares. Entonces, cuando yo estoy trabajando desde esta ventana, que es donde ya tengo mis espacios, ¿cierto? Y le hago clic acá, me está mostrando o me va a mostrar, como lo habíamos visto en el video anterior, en las diferentes pantallas en las que yo quiero trabajar. En este caso estoy trabajando con esta característica de pop-up, ¿cierto? Y tengo que ir a la opción en la asignación de que sea una imagen de layer, ¿sí? Entonces cuando yo la activo, miren lo que sucede, ¿sí? Va a suceder lo siguiente, y es, me aparece la imagen, ese recuadro gris, que es el tamaño de la imagen que yo tengo, ¿sí? Y me aparece en el centro, pues porque yo puedo hacer que aparezca en el centro, o puedo manualmente moverlo para que aparezca más abajo si yo lo quiero mover, o lo puedo hacer que quede desde arriba, miren, que quede centrado a la parte izquierda de arriba, o a la parte central, o a la parte derecha, ¿cierto? ¿Qué sucede? Que yo lo quiero mover de manera manual, porque quiero que aparezca sobre esta misma imagen, ¿sí? Yo quiero que sea como, ¿sí? Y le puede, como el pop-up que aparece sobre. Y le puedo dar el color de relleno que yo quiera. Pues por lo general es blanco o gris, y miren cómo va cambiando y se va visualizando, pero a mí me gusta que sean colores chillones para poder que ustedes lo visualicen. Entonces en este caso antes era amarillo, era verde, ahora lo voy a poner amarillo. ¿Listo? Le digo que sea amarillo y le digo que me salve el layer. Es más, lo voy a colocar aquí más abajo para que simplemente se vea como esa variación. Y le voy a decir que lo salve. ¿Listo? Entonces ya, esa imagen que está posicionada en este espacio tiene esas características. Entonces yo lo que le voy a decir es play para revisar si efectivamente está haciendo lo que yo necesito hacer. Entonces, claro, me muestra esta imagen que termina siendo mi imagen inicial. Yo le hago clic y miren lo que sucede. ¿Cierto? Ah, bueno, me faltó explicarles la asignación de la entrada del pop-up, ¿cierto? Entonces, bueno, recuerden que aquí yo tengo la transición. Entonces, la transición yo había dicho que fuera desde la derecha, ¿sí? Entonces, recuerden que aquí no tiene transición. Entonces, si yo le digo sin transición, ustedes vieron que ahorita entró de izquierda a derecha. Si yo le hago clic, aparece, ¿cierto? Aparece de una vez. Pero entonces yo puedo que tenga una transición. Entonces puedo hacerlo que entre desde abajo, que entre desde arriba, que haga esto, ¿sí? Entonces vamos a colocarle este pop. Le digo play. Y cuando hago clic sobre la imagen, miren que apareció de atrás hacia adelante, ¿cierto? Como si estuviera apareciendo. Entonces ya va a depender de la intención, de la necesidad, de lo que ustedes consideren. ¿Sí? Puede aparecer de esta manera, que debe hacer como transición o como animación lo que yo estoy haciendo. Miren cómo apareció. ¿Sí? Nuevamente, ¿sí? Claro, es tan rápido que en ocasiones ni se ve. Entonces vamos a dejarlo este primer pop-up con esa transición, ¿sí? Para que funcione de esa manera. Ok, listo. Ahora, vamos a utilizar estas dos nuevas diapositivas que incluimos con la intención de hacer un pop-up diferente y con la intención de hacer un scroll diferente, ¿cierto? Diferente en el grado en el que se va a ver algo. ¿Listo? Entonces, esto no es nada más que, por ejemplo, esta segunda pantalla, ¿sí? Que vamos a hacer entonces, esta está vinculada a ver, bueno, me perdí, esperen un momentico, ok, esta es la segunda, ok. Listo, entonces recuerden que esto ya tiene unos botones que me muestran que está al recurso 6, este va al recurso 2, listo. Entonces el de fotos es el que va a ir al recurso 2. Entonces ya en mi flowchart, que yo no tengo obviamente es porque les estoy haciendo una explicación, pero ustedes sí porque ya hicieron todo el ejercicio de diseño, planeación y demás, ¿sí? Obviamente para que les quede más fácil. Entonces yo les estoy diciendo que mi primer pantallazo va a ir a este que es el segundo y de este segundo voy a tener 3 opciones y 4 con el pop-up para que me envíe a otras. Entonces voy a hacer que desde fotos me envíe al recurso 2. ¿Listo? Entonces yo, ¿qué voy a hacer en el recurso 2? Pues como para seguir, o sea, yo ya sé que este me envía al recurso 2, entonces yo tengo que irme hasta el recurso 2 para decirle que estando acá en el recurso 2, ¿qué va a suceder? ¿Cierto?
Entonces, por ejemplo, yo le voy a decir en el recurso 2 que voy a agregar algo porque este espacio es el que va a ser el que me haga aparecer mi pop-up. Entonces tengo que ir a buscar mi pop-up, que es este segundo pop-up que vamos a trabajar para que aparezca de arriba hacia abajo. Le digo que sea un pop-up, ¿sí? Miren cómo aparece ubicado. Entonces yo le puedo decir que sea centrado arriba. ¿Listo? Y miren que automáticamente lo centró, ¿sí? Entonces ya apareció ahí. Le digo que no tenga de pronto ningún tipo de color o que de pronto el color sea más transparente porque lo puedo transparentar o por el contrario sea más oscuro. ¿Sí? Yo lo voy a dejar entonces con el color que está, pero lo voy a colocar de pronto un poco más oscuro. Le digo ok, que sea ese color, le digo que lo salve, ¿cierto? Y entonces en la transición le voy a decir que salga de arriba hacia abajo, ¿cierto? Pues para que aparezca como de la parte superior, que esa es mi intención, que aparezca de aquí hacia abajo, ¿cierto? Entonces le digo que listo. Entonces va a suceder lo siguiente. Estamos en este punto y este es mi espacio, miren mi espacio que ya está activo. Le hago clic y miren lo que sucede. ¿Ok? Ya está activo el pop-up. ¿Qué va a suceder? Va a suceder que, por ejemplo, en este caso, pues si yo quiero devolverme, no sé, para dar la sensación de que efectivamente me vinculé, añadí lo que necesito, pues necesitaría otra acción en este espacio, por ejemplo, en este mismo. ¿Para qué? Pues para que cuando yo le haga clic, pues se vaya al pop-up y vuelva a quedar en el segundo espacio o en el espacio donde estaba posiblemente, ¿cierto? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues irme a la imagen, editarla o hacerle el prototipo, decirle que cuando yo oprima acá, ¿a dónde me voy a ir? Pues me voy a ir nuevamente al recurso 2, que es donde estábamos ubicados, simplemente para que se dé cuenta de que sí, efectivamente ya me vinculé, ¿cierto? Como este recurso no entra de ninguna manera, pues lo vamos a dejar sin transición, pues para que no tengamos lío con eso, ¿sí? Pues para que entre de una vez y ensayemos si funciona o no funciona. Entonces miren que estamos en el pop-up y cuando va a suceder esto, ¿sí? Entonces vamos a hacerlo funcionar desde el inicio, que es mi primera imagen. Le doy play desde la primera imagen, entonces claro, aparece el registro, yo hago clic acá y aparece mi nombre, hago clic acá y aparece la contraseña, hago clic y me voy acá. Ah, ok. Entonces recuerden que aquí está el pop-up inicial, ¿sí? En este pop-up yo no le puse botón, pero es necesario ponerlo. Y vamos a ir al segundo pop-up que hicimos, en donde ya me está arrojando este espacio. Y yo simplemente le voy a decir, ah, bueno, voy a agregar algo. Y, me apareció, listo, ya verifico. Y miren que vuelvo a quedar donde estaba, ¿cierto? Entonces, de aquí yo necesitaría ahora un botón que no fuera este, sino que me llevara a otro espacio, pues precisamente a partir de ese flowchart que nosotros hicimos anteriormente para empezar a vincular las diferentes imágenes que estamos trabajando. ¿Ok? Entonces hay que acordarnos y hay que recordar eso, que siempre va a necesitar un botón para salir, posiblemente como el que teníamos acá. ¿Sí? Miren que yo no estoy haciendo la X, puedo hacer la X de cerrar, de cambiar, pero pues yo estoy utilizando los mismos elementos que están planteados en la interfaz para salir y que aparezca simplemente o me dé la sensación de que yo efectivamente estoy ingresando y estoy saliendo del pop-up que hicimos. ¿Ok? Listo. Vamos a hacer entonces ahora un scroll en donde podamos ver, por ejemplo, los comentarios. ¿Sí? Entonces vamos a hacerlo desde esta pantalla. Entonces nosotros habíamos dicho que esta era nuestra ubicación. Entonces este nos envía a dónde, este nos envía acá y este nos envía acá. Ah, listo. Entonces lo vamos a hacer con este botón de Friends que nos lleve a este pantallazo. No mentiras, vamos a cambiar. Ah, no, sí. Vamos a cambiar. Vamos a hacer que nos lleve a este pantallazo y este que nos lleve a este, al final, a este que es el más largo. Ah, bueno, entonces ya les voy a mostrar qué cuestión hay que tener en cuenta que les estaba mostrando antes y es esto, ¿sí? Cuando yo quiero hacer el scroll, ¿cierto? Y lo veíamos de pronto cuando yo les mostré acá los espacios. Mi espacio de trabajo, mi pantalla es esta. Entonces yo lo que tengo que hacer es una imagen obviamente que sea más grande, pues para poder en la aplicación desplazarla y moverla, ¿sí? Entonces debemos tener cuidado pues como con ese tipo de cosas, o cuidado no, atención con ese tipo de cosas,
pues porque es la que me va a permitir precisamente a diagramar o hacer ese ejercicio como tal. ¿Listo? Entonces yo le voy a decir a este botón, a este espacio de acción, de interacción, que ya no se vaya al recurso 5, sino que se vaya al recurso... Ah, no, mentiras, habíamos dicho que sí, queda el 5 y que queda el 5 lo mandamos al 9, ¿cierto? Entonces que se vaya al 5 y entonces, ¿cómo vamos a hacer entonces cuando aparezca esto? Entonces le podemos aplicar nuevamente otra. Recuerden que el ejercicio de las transiciones no es colocar transiciones a diestra y siniestra sin tener en cuenta el uso o la interacción que se va a realizar, sino que esté pensado precisamente en eso que se llama experiencia de usuario, ¿cierto? Que es lo que me permite a mí poder trabajar con ciertas características para que efectivamente cuando el usuario haga clic acá, entonces miren, se fue para el otro lado y encontramos la otra pantalla, ¿ok? Entonces ya vinculamos la pantalla, ya le dimos ya le generamos la interacción, la transición, perdón, entonces nos vamos a ir a esta que es a donde estamos llegando. El botón o la zona caliente del hotspot que yo voy a generar va a ser este. ¿Sí? Recuerden que efectivamente aquí no estamos generando botones, sino espacios, zonas calientes, que cuando yo le haga clic a este espacio me va a enviar a este espacio. Espacio que es el más largo o diapositiva o viñeta que es la más larga. Entonces aquí podríamos decirle, no sé, ¿no? Que se vaya sin transición. No, a todo no es necesario ponerle transición. Entonces le digo probar. Entonces ya estamos en este espacio. Anteriormente estábamos en este. Nos lleva acá, exacto. Y acá vamos a este espacio. ¿Sí? Miren que ya por ser más grande el espacio me aparece el scroll, ¿cierto? Pero miren que hay una característica y es efectivamente listo. Yo ya tengo el scroll, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Pasa que mis elementos superiores, si ven esta franja azul, que debería de pronto quedar estática, pues porque se supone que es la franja que me da la información del celular, o es la franja que me da la información de la sección, o sí, la sección en la que me encuentro, que eso ya es una cuestión de señalética o de información básica, en donde cuando yo empiezo a hacer la estructura de la información, a modificar la estructura de la información, pues debo tener en cuenta que los espacios en donde están ubicados y cómo lo vamos a trabajar, ¿cierto? Entonces aquí podría estarme diciendo el nombre de la sección que yo necesito, pero cuando me desplazo voy a encontrar que se quedan quietos. Y lo mismo en la parte de abajo, miren que ustedes en la parte de abajo también hay unos botones que ya pueden estar fijos y que me van a ayudar a mantener cierta información permanente. Entonces aquí está sucediendo que cuando yo lo desplazo con el scroll para efectivamente verificar, pues no tengo esas características. Entonces eso se hace desde el ejercicio en el que empezamos a configurar. ¿Listo? Entonces miren que aquí simplemente hemos construido el espacio de interacción que me va a enviar a este recurso. ¿Ok? Entonces ahora tenemos que irnos a dónde? A ese recurso, al recurso más extenso. Miren, si ven cómo es de largo, es el doble de largo. Entonces en la pantalla yo voy a encontrar estas dos opciones. Se llama Fixed Header, que se permite desplazar hacia abajo y me va a dejar los elementos estáticos. ¿Sí? Entonces yo solamente en este caso voy a dejar lo azul, ¿sí? Para que quede efectivamente estático. O sea, solamente este espacio va a quedar quieto. Y en la parte inferior existe el mismo ejercicio para el footer. Entonces yo lo que voy a hacer es dejar una franja blanca en donde van a estar estos elementos constantes en los que yo también podría acá empezar a darle algún ejercicio de interacción y sobre esta imagen también generar un ejercicio de interacción. Entonces voy a generar, ya acomodé con estos dos elementos, vamos a probarlo, que mis elementos no se desplacen. Entonces miren nuevamente el scroll y miren que ya la parte superior está estática y la parte de abajo está estática. Entonces yo voy a poder hacer el scroll tan largo como necesite y mis elementos van a quedar ahí estáticos, van a quedar ahí quietos, dependiendo obviamente cuál sea la necesidad o qué es lo que estemos pretendiendo realizar. Es lógico y es claro que esta parte funcional del celular no es necesaria hacerla. ¿Por qué? Pues porque es que es el celular la que nos lo muestra, ¿cierto? Y nosotros no estamos trabajando con las características del celular, sino con la característica de la interacción que aparece dentro de lo que yo estoy haciendo. ¿Listo? Ahora, ¿qué sucede? Pues que si yo hago este scroll o hago estas actividades es como para desde acá tener una interacción y desde la parte superior o la parte inferior tener otras interacciones, ¿cierto? Entonces vamos a crear esas interacciones.
Las interacciones se van a generar en el espacio donde yo necesite. Entonces, por ejemplo, miren que de todos estos solamente, bueno, aquí hay una persona que está cumpliendo años, ¿sí? O es un cumpleaños, pero que está aquí abajo y no por allá arriba. Entonces, ¿yo qué le voy a decir? Le voy a decir a este espacio que cuando se haga clic sobre él, pues me envíe a donde me envía la información de alguien que está precisamente cumpliendo años. Entonces, de los pantallazos que yo tengo, ¿cuál podríamos utilizar? Podría ser este. ¿Cierto? Entonces ya le estoy diciendo que cuando llegue a este punto, entonces me envíe a este pantallazo. ¿Listo? Y también puedo hacer, entonces, de manera efectiva, puedo hacer, bueno, que me devuelva con este botón, que me devuelva al grupo en el que estoy trabajando. ¿Ok? Entonces, en esta última pestaña, me va a enviar acá y ahí yo ya he generado todo un ejercicio de programación, de modificación de los diferentes de las diferentes interacciones que puedo hacer, ¿sí? Entonces me va a enviar este punto. Aquí qué puntos tengo. Entonces miren que tengo estos tres, en donde tengo el primer pop-up, en donde tengo vínculos a esta herramienta o a esta pantalla que efectivamente no generé ningún otro vínculo de salida. Bueno, aquí me va a pasar uno por uno, aquí llegamos, me va a enviar al otro espacio donde vimos la aplicación del pop-up. Entonces aquí tampoco tengo otro vínculo de salida. Me va a enviar a la lista de amigos, entonces donde aquí efectivamente podría haber un scroll, y entonces yo quiero escribirle a alguien, entonces le digo, escríbale, ¿sí? Y aparece el scroll, ese pantallazo que sea así como desconfigurado, es la configuración de la velocidad, esa es la velocidad del internet, ¿sí? Entonces ahí no tenemos nada que preocuparnos por eso. Entonces miren, ya tengo el scroll. Y de todos estos espacios, miren que me está mostrando que este y este espacio son los que me generan la interacción. Es como el botón, ¿cierto? Entonces, si yo le hago clic acá, ¿qué va a suceder? Me va a enviar a este espacio donde, bueno, yo puedo devolverme, podría darle un like, podría hacer otro tipo de interacciones vinculando lo que yo esté desarrollando frente al ejercicio, ¿cierto? Y cuando yo estoy, bueno, aquí no. Cuando yo estoy en este espacio que me permite irme de pronto a donde aquí estoy viendo la comunidad, cada uno de los elementos, yo le hago clic acá y me envía, bueno, me envía al mismo pantallazo, era el mismo pantallazo, ¿sí? Me podría enviar a un pantallazo diferente, yo lo vinculé a un pantallazo distinto, qué pena, ¿sí? Es más, venga, lo corregimos. Entonces estamos hablando de que este me envía a este y este me va a enviar. No, pero el que tenemos que arreglar es este botón. Ya no es este botón de acá, que es el que está vinculado, ¿cierto? Entonces yo no le voy a decir que me envíe el mismo, pues porque no necesito que me envíe el mismo, sino que me saque y me envíe entonces a este. ¿Listo? Y revisemos si efectivamente me funciona. Entonces estamos viendo el scroll. Estamos viendo que aquí me muestra el pantallazo de que necesito. Y aquí me va a enviar a exacto, a donde estábamos inicialmente, ¿sí? En donde voy a poder ver las interacciones diferentes. ¿Listo? Entonces, claro, uno se puede confundir, uno se puede perder en la programación, pues porque no tenemos toda la forma de visualizar las diferentes vinculaciones que hagamos, pero ya tenemos un acercamiento a lo que puede llegar a ser toda nuestra aplicación, todo nuestro ejercicio, ¿sí? Nuestro primer ejercicio entonces ya va a quedar guardado, ¿sí? Si yo me devuelvo, entonces ya tengo mi proyecto, tengo la capacidad de revisar todo el proyecto, ¿sí? De verlo, de ponerlo en funcionamiento, de eliminarlo si lo necesito eliminar, ¿sí? Y voy a tener precisamente esas posibilidades de pronto de ir bueno, aquí no. Estos son cuando trabajamos con folders o archivos de, bueno, otra cosa que se me ha olvidado y que me acabo de acordar con este ejercicio es lo siguiente, y es, por ejemplo,
en este scroll, ¿cierto? En este scroll miren que yo no tengo un elemento para trabajar con él, o sea, lo que yo les decía, me hace falta un botón, ¿sí? Entonces cuando yo voy y reviso la aplicación, el prototipo que yo estoy haciendo, ¿cierto? Y lo pongo a funcionar, me voy a dar cuenta que efectivamente el scroll aparece, pero yo no tendría espacio de dónde eliminarlo y eso puede ser simplemente un problema de diseño que yo tengo que solucionar en el momento obviamente en que esté haciendo el ejercicio de diseño, pero también puede ser un problema de diseño que puedo solucionar con las opciones que me da la aplicación. Entonces lo que yo tendría que hacer sería inicialmente ingresar al ejercicio, ¿sí? Ok, no. Ingresar a la opción de edición que me la está dando aquí, editar diseño, ¿cierto? Entonces cuando yo lo selecciono, le digo editar diseño y él me va a abrir que la imagen y me va a dar las opciones de diseño, ¿sí? Yo podría hacer todo el diseño como lo hablé en el primer ejercicio, en el primer video. Se podría hacer todo el diseño de una vez acá, trayendo solamente los elementos, los botones, los iconos y luego irlos ubicando en determinado espacio y demás, ¿sí? Pero podría también traerlos acá, hacerlo directamente desde el ejercicio en que estamos trabajando, ¿sí? Entonces, este es mi espacio. Yo podría generar en determinado momento formas básicas, textos, traer una imagen, ¿sí? Entonces yo puedo traer una imagen o traer otros elementos. Entonces vamos a vincular una imagen. No hay muchas de donde escoger efectivamente, entonces traigamos esta, ¿sí? Que si ustedes se dan cuenta, lo que está haciendo es sobreponiéndose al espacio donde yo estoy trabajando, ¿sí? Entonces miren, aquí está mi imagen, aquí está la imagen que yo traje, la traje dos veces, entonces obviamente aparece casi que con tamaños que son relacionados a lo que estamos trabajando. Yo tengo que empezar a trabajarla, este es mi tamaño, entonces porque ese es mi tamaño, ahí es donde aparecen las imágenes. Entonces supongamos que esta es la imagen que yo voy a colocar sobre el scroll, ¿sí? Que esta imagen podría ser el scroll de hecho, o puedo agregarle un icono, ¿sí? Yo las puedo subir desde mi computador o los puedo subir o los puedo utilizar desde acá, que es este el que yo necesito, que es el que voy a utilizar para cerrar el scroll, ¿sí? Puedo jugar con los colores, con los colores, no, con las ubicaciones con los diferentes, a ver, con los espacios de diagramación de los diferentes elementos que yo puedo ubicar. Entonces ahí puedo ubicar diferentes características de color, textos, tamaños, elementos y demás, ¿cierto? Recuerden que todo esto lo que me está dando el ejercicio, o más bien el ejercicio no, la herramienta es la posibilidad de yo ir buscando elementos, ¿sí? Se supone que nosotros ya los tenemos, los deberíamos tener construidos, los deberíamos tener diagramados, pero me está dando la posibilidad de construir eh, elementos a partir de lo que me brinda la aplicación. Ahora, yo puedo modificar esas características desde el costado derecho de la aplicación que me permite darle transparencia, entonces yo puedo darle transparencia a la imagen, ¿sí? Entonces que se vea transparente, que tenga una característica, un tamaño diferente, una ubicación diferente, que esté delante o detrás organizándose como cuando nosotros la organizamos en Illustrator, que tenga un borde, que tenga un color de fondo, ¿cierto? Que tenga diferentes características. Entonces, por ejemplo, yo le voy a decir esto que tenga un color de borde blanco, ¿sí? Y que sea sólido, ok. ¿Sí? Entonces, miren el borde que le estoy dando a la imagen, ¿sí? Entonces ya tengo el elemento que yo traje inicial, que es este, en lo que yo le agregué a partir de las imágenes y de los iconos, ¿sí? Y simplemente tengo que agregarlo ya a la librería, ¿sí? Cuando ya lo he terminado, entonces lo agrego a la librería o en este caso pues lo salvo, ¿sí? Lo estoy salvando, ¿sí? Lo agrego a la librería, entonces pongámosle que este es el 001 y lo cierro, ¿listo?
Entonces cuando yo voy y miro, ya tengo mi elemento allá, ¿sí? Como lo edité, pues ya me aparece. Cuando lo agrega a la librería, pues quiere decir que en la librería ya está, ¿sí? Entonces voy a trabajar con este elemento, ¿sí? Entonces, ¿para qué hice todo eso? Simplemente para mostrarles cómo funciona y para mostrarles que voy a utilizar acá el espacio para cerrarlo, ¿cierto? Y cuando lo cierre, ese espacio, ¿a dónde me debe llevar? Pues a esta misma imagen que es de donde estamos saliendo, ¿ok? Entonces vamos a ver nuevamente el ejercicio de la programación que se ha hecho, en donde yo efectivamente me voy al espacio de el pop-up, ¿sí? Entonces miren que ya tengo la opción de cerrarlo para volver a quedar donde estaba, ¿sí? Y obviamente los otros espacios que les he mostrado con otro tipo de pop-up de cómo los vamos a construir y cómo los vamos a trabajar, ¿cierto? Entonces recuerden que ese es el ejercicio que nosotros terminaríamos realizando tanto para nuestras propuestas de aplicación, nuestras propuestas de sitio web y nuestras propuestas de interacción. Porque recuerden que estamos pensando en que todo tiene que tener una interacción. Entonces aquí lo que yo estoy mostrando es precisamente ese ejercicio de interactividad, cómo lo voy a desarrollar. Si es para una pantalla, en donde yo pienso desarrollarlo como tal sobre una pantalla de computador, una pantalla táctil, una tablet, etcétera, pues yo lo voy a pensar de esta manera y lo voy a ir construyendo de esta manera. Pues porque lo que necesitamos es precisamente trabajar con esas posibilidades pues para ir desarrollando ese tipo de procesos a lo largo de cada una de las pantallas a partir de ese flowchart que se supone que ustedes propusieron. ¿Ok? Entonces nuevamente espero que esto les ayude a guiarse en un poco en todo el proceso que hay que desarrollar. Ya vamos a entrar en cuestiones más puntuales para cada uno, pero pues obviamente cada uno debería tener como un ejercicio de este tipo desarrollado, sea para aplicación o sea para pantalla. Bueno muchachos.